cuando tú... No, que le bajen el volumen. Muy buenas tardes a todos. Quiero darles a todos la bienvenida. Bienvenidos todos esta tarde al Museo Interactivo de Economía Almide. Es para mí un gran honor, pero sobre todo un momento muy emocionante, porque tenemos la oportunidad de tener nuestra primera actividad formal después de haber sido seleccionados como la sede de la próxima Cumbre Mundial de Museos y Centros de Ciencia que se llevará a cabo en el año 2020. Es un honor para México, es un honor doble para el MIDE representar a Latinoamérica y a nuestro país. Y para mí, como profesional de museos de tantísimos años y como divulgadora de la ciencia, que es lo que yo me considero, pues es realmente un privilegio el poder estar aquí. Quiero darles las gracias a todos por su presencia. No, me hubiera encantado tener una lista y poder decir los nombres de todos ustedes directores de museos que están aquí hoy, amigos, caras conocidas, colegas que hemos trabajado tantos años juntos en tantas batallas diferentes y que hemos construido el mundo de los museos de ciencias de este país juntos. Muchas gracias por estar aquí a todos. Quiero darle la bienvenida y las gracias muy especiales al consejo que se llama el International Program Committee de la Cumbre Mundial de Museos y Centros de Ciencia, el Science Center World Summit, que nos acompañan hoy. Y aquí sí voy a leer los nombres porque es importante que todos ustedes sepan quién está hoy aquí compartiendo con nosotros el espacio. Está su presidente saliente, de quien tuve el enorme honor de tomar la presidencia del grupo, el doctor Mamoru Mori, que es el Chief Executive Director de Mirai-Akan en Tokio. Además, deben saber que el doctor Mori le ha dado a su museo un sello muy especial porque es el primer astronauta japonés, ha salido fuera de la Tierra varias veces y por lo tanto tenemos la oportunidad de tener una mirada muy especial a través de la participación del doctor Mori. Mamoru, thank you so much for being here. De ASPAC, que es la Organización Regional de Asia-Pacífico, están su presidente, T.M. Lim, María Isabel García, su directora ejecutiva, y está su director general en China, Wu Xiansheng, que no nos acompaña todavía hoy, esta tarde. Bienvenidos. De Aztec, organización que muchos de ustedes conocen porque al tenerlos tan cerca representa a Norteamérica, Canadá y los Estados Unidos. Su chair, su presidente del consejo, Guy Lavin, que es además director del museo en Salisbury, Canadá. Christine Dorgelo, presidenta de Aztec, y Linda Conlon, que es miembro del consejo, pero también su presidente saliente y directora del Museo de la Vida, de Life, Museum Science Life, en Inglaterra. Bienvenidos. EXCITE, que es la Organización Europea de Museos y Centros de Ciencia, que tiene además un parecido muy interesante con nuestra propia organización regional RedPop, porque también reúne a divulgadores de la ciencia que trabajan fuera del campo de los museos. Se encuentra Catherine Franch, su directora ejecutiva, Herbert Munder, que es su presidente, no ha llegado todavía a la reunión, pero está por llegar, debe estar
probablemente en el aeropuerto, y Robert Firmhofer, que es miembro del Consejo, pero también su presidente saliente y director del Copernicus Science Center en Varsovia. Bienvenidos. De la organización regional que se llama NAMES, que es la organización del norte de África, la señora Maísa Assab, que es su directora, que todavía no está con nosotros, pero a quien creo que debemos darle un aplauso en ausencia. De REDPOP, en estricto orden alfabético, está su directora saliente, Luisa Mazzarani, una colega divulgadora de la ciencia muy cercana a México y que para quien los mexicanos tenemos un aprecio muy especial. Marta Cambre, su directora, que no puede estar con nosotros por cuestiones personales de salud. Y Andrés Roldán, que es representante del nuevo nodo Andes de la REDPOP. Bienvenidos. Y para terminar y darles el panorama completo, está la asociación SASTEC, que es la organización regional del sur de África, que estará representada por Mondli Nguni, que no ha llegado todavía a sesionar. Nuestras sesiones formales empezarán mañana por la mañana. Quiero dar la bienvenida muy brevemente a otras personas que nos apoyan, que son muy importantes. En primer lugar, quisiera darle la bienvenida a la doctora Julia Tagüeña, muy conocida de nosotros, de todos los trabajadores de la cultura científica en México. Ha sido nuestra líder muchas veces, desde muchas fronteras distintas, alguien a quien todos reconocemos y respetamos, y de quien hoy recibimos un apoyo muy grande desde la trinchera del CONACYT, en donde ella está en este momento. Julia, con todo nuestro corazón, bienvenida. Quiero darle la bienvenida también a José de Jesús Quiñones, que nos acompaña el día de hoy en representación del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Muchísimas gracias por estar en este evento. Están con nosotros también varias gentes, un buen número de personas que vienen de Banco de México, y organización fundadora de este museo, y a quienes les agradecemos su compañía y los nombro a todos así, porque ustedes saben que son de casa, esta es su casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Creo que para palabras y agradecimientos es más que suficiente. Venimos aquí a escuchar una interesante conversación sobre ciencia, economía y bienestar, y nos preguntamos en este sentido, ¿qué le toca a los museos? Es importante preguntarnos las preguntas incómodas. Es importante salir de nuestro espacio de confort y preguntarnos qué tenemos que hacer para que este país sea mejor, para que los cambios que vienen sean vigilados y operados por una ciudadanía participativa, en donde muchos de los profesionales de museos de este país pensamos tenemos un papel importante y un trabajo fundamental que realizar. Ese es un poco el tono y la idea de nuestro conversatorio el día de hoy. Estaremos desde luego abiertos a las preguntas. Voy simplemente a presentar a la doctora Tagüeña, a quien le pido nos dirija unas palabras. Julia, ¿nos quieres acompañar, por favor? Y antes de darte la palabra, el director siempre se le olvida algo. Me olvidé de agradecer a todas las personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live. Ustedes saben que el MIDE tiene tradición de hacer el streaming de estos eventos y estamos ahora haciéndolo a través de Facebook Live. Muchas gracias por estar ahí, gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Julia, por favor, yo quisiera, si eres tan amable de acompañarme, presentar a la doctora Tagüeña, directora adjunta de Desarrollo Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
A través tuyo, Julia, queremos agradecer al CONACYT el apoyo financiero, no nada más moral e intelectual tuyo, con 1000 ideas, sino el apoyo financiero para poder llevar a cabo este conversatorio, pero también la reunión de nuestro Consejo de la Cumbre Mundial de Museos. Julia Tagüeña es física por la Facultad de Ciencias, doctora en Ciencias por la Universidad de Oxford, científica investigadora titular del Instituto de Energías Renovables, integrante de la Academia Mexicana de las Ciencias y miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Lo que me interesa mucho resaltar el día de hoy es que Julia fue directora ejecutiva de la Red POP en los años del 2005 y ella tuvo una participación realmente instrumental en que en aquellos años la cumbre se llevara a cabo en Río de Janeiro. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Julia. Pues es un enorme placer estar con ustedes. Voy a ser muy breve porque hay que empezar rápidamente y entrar en materia, pero sí quise venir, en primer lugar, porque esta es una comunidad que quiero muchísimo, me siento en casa entre la gente de museos, entre los divulgadores de la ciencia, y en segundo lugar, porque sí quise transmitirles de parte del doctor Enrique Cabrero, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sus mejores deseos para este gran proyecto de hacer una cumbre de museos en nuestro país, que desde luego representa a toda nuestra región, a Latinoamérica. CONACYT tiene mucho interés de que esto se lleve a cabo con gran éxito, estamos seguros de que así será. Hay muchas actividades de comunicación que se han apoyado desde el CONACYT, seguramente esta cae en una de las más importantes, y me comentaba ahora Silvia, me parece eso fantástico, que mucho del dinero del apoyo de CONACYT ha servido para que se dieran becas para asistentes que vienen de toda la República, porque el interés por la comunicación pública de la ciencia se extiende por todo nuestro país. Quisiera decir también unas palabras muy breves de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología para América Latina y el Caribe, en breve la Red POP, que es la red que está detrás de la organización de esta cumbre de museos, y quiero decirles que la labor de Red POP es verdaderamente pionera en el mundo. Acaba en este momento de firmar un convenio el Foro Consultivo Científico y Tecnológico de México con CRISP de la República Popular China, y en este convenio se resalta la importancia de la palabra popularización, y la importancia de la palabra popularización nace en Latinoamérica, porque comunicar, divulgar, hay muchas maneras de decirlo, pero cuando hablas de popularizar, adquieres un compromiso social, adquieres el compromiso de que esto llegue realmente a toda la sociedad, a todos los rincones de la sociedad, y eso le da un toque especial y le da un compromiso muy importante a los museos, que por supuesto tendrán que ser también itinerantes, porque la única manera de llegar a todos lados es moverse también un poco. Entonces, sin más, quiero felicitar a Red POP y al MIDE por ser los organizadores de la próxima cumbre de museos, a la que espero no faltar. Disfruté inmensamente, doctor Mori, la cumbre en Tokio, que tuve el honor de acompañarlos. Desde luego la de Brasil, no digamos, fue la primera, que no se llamaban cumbres entonces, pero era ya un congreso mundial que fue exitosísima en Río de Janeiro. Entonces no me pienso perder la del 2020, y bueno, creo que el papel de los museos es sin duda fundamental, y felicitar al MIDE por su labor en cambio climático, porque acaban de inaugurar hace muy poco una zona sobre cambio climático, y pues hay temas verdaderamente que nos unen a todos, y el cambio climático es uno de ellos en los que todo el mundo unido tiene que buscar cómo pues enfrentarlo por la supervivencia de nuestra especie. Son problemas verdaderamente fundamentales. Entonces, bueno, ya no les quito más su tiempo, los felicito muchísimo, les deseo verdaderamente lo mejor en esta reunión del gran comité que organiza la cumbre, y a todos ustedes los felicito por estar interesados en popularizar la ciencia. Muchas gracias. Voy a ser muy breve y totalmente injusta al presentar a quien llevará la plática de esta tarde, a José Gordon, a quien todos llamamos Pepe Gordon. Y seré injusta
porque el trabajo de Pepe Gordon en la literatura y en la comunicación y en la divulgación del conocimiento científico tiene muchos años y además se trata de un intelectual muy productivo. Entonces, leer el resumen tomaría el tiempo de la conversación y con todo respeto, solamente quiero nombrar algunas cosas. Para aquellos de ustedes que están aquí que no lo reconocen personalmente, pero sí van a reconocer su obra, y para quien nos ve en las redes también, muy importante. En términos de divulgación ha hecho muchas cosas, ha escrito muchos libros, es encargado de la columna Tocar lo Invisible de la revista, muy interesante, pero lo que ha sido su sello, sin lugar a dudas durante los últimos años, que además ha sido merecedor de premios internacionales, son sus cápsulas televisivas, Imaginantes, La Oveja Eléctrica, que todos hemos disfrutado muchísimo. A veces hay algunos capítulos donde después de verlos quiere uno mandarle un mensaje. Sí, Pepe, exactamente, por ahí va la cosa. Muy interesante formato, estéticamente riquísimas, cultas, pero no con una alta cultura que no se acerca a la gente, sino cultas de una manera que todos nos podemos enriquecer. Desde luego, pues ha entrevistado a todo tipo de personajes maravillosos y hablaré básicamente de lo último que él está haciendo en este momento, que es bueno, quisiera mencionar, estoy viendo aquí que no se me pase nada, pero lo que quiero mencionarles es su último libro. A mí me gustaría, bueno, que no dejemos de ver La Oveja Eléctrica, pero que además quien no lo haya comprado vaya a buscar su último libro, El Inconcebible Universo, Sueños de Unidad, de Editorial Sexto Piso, que en septiembre hizo su segunda edición. Muchas felicidades, Pepe. Ya no hablo más porque lo importante es escuchar a los colegas que vienen de tan lejos y dejo toda la sesión en tus manos. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, querida Silvia. Muchísimas gracias. Y bueno, para empezar, antes de que, bueno, vamos a hacer la presentación de las personas que se encuentran aquí en el escenario, pero quisiera, antes que ello, hacer un gran homenaje a un comunicador de la ciencia, físico, que realmente ha sido fuente de inspiración de todos los que trabajan en la labor de los museos. Estoy hablando de Jorge Wagensberg, quien falleciera el 3 de marzo de 2018 y que todos recordamos precisamente como una de las mentes que sabe impulsar lo que quiere decir el pensamiento crítico, lo que quiere decir la capacidad de que un museo atraiga, cuestione, plantee posibilidades de cambiar nuestras ideas, de intervenir en nuestra sociedad gracias a los impulsos de la imaginación que se siembran con el conocimiento. Y entonces, precisamente en el programa de La Oveja Eléctrica, tuvimos una larga conversación en el Museo Cosmocaixa, en Barcelona, y voy a ponerles simplemente un pequeño párrafo sobre algo que conversamos en torno a lo que se podría llamar el placer intelectual. ¿Qué quiere decir el placer intelectual? ¿Por qué es importante? ¿Y hacia qué conduce un pensamiento y una narrativa y una historia que verdaderamente nos toque, nos conmueva? Porque ese es el problema que a veces tenemos, que las historias pueden estar ahí, pero si no sabemos contarlas, entonces no estamos comunicando la importancia de la información, la importancia del conocimiento. Entonces, sin más preámbulo, veamos primeramente este video en homenaje a Jorge Wagensberg. Un fragmento. Cuando hablamos del placer intelectual, hay una interesante anécdota de un encuentro con Leon Lederman, en donde precisamente se tocó el tema. Sí, yo había escrito en aquella época un libro justamente que se llamaba El gozo intelectual, como un concepto con el cual se puede renovar tanto la enseñanza,
que es personas que adquieren nuevo conocimiento, o la investigación, que es nuevo conocimiento, pero para todo el planeta, ¿no? Y Leo Lederman, que es un premio Nobel, cuando nos fuimos a comer un día, porque vino al museo, dio una conferencia, le interesó mucho el museo, estuvimos paseando, y en un momento hice la pregunta que hacía tiempo que quería hacerle, y le quería preguntarle si él, como descubridor, esto le pasa a poca gente, de conocimiento radicalmente nuevo para toda la humanidad, había sentido eso que yo llamaba el gozo intelectual, ¿no? Entonces, se me quedó mirando sin pestañear, se levantó, y yo no sabía en qué momento si se iba a ir enfadado o qué iba a pasar. Y dijo, "It's better than sex". Claro. Es mejor que una relación sexual. Sí, sí, es mejor que una relación sexual. Es decir, que el gozo intelectual, lo que crea adicción al conocimiento, también tiene asociado un importante gozo. Y por eso digo que el estímulo, que es lo más importante en el sistema pedagógico, un buen profesor es un buen estimulador, de hecho. Es más importante que sepa estimular que sus conocimientos, porque los conocimientos, si no los tiene, los puede adquirir, ¿no? Está justamente en conseguir que el alumno tenga ese gozo, ¿no? Y Jorge, convéncenos de eso, que esa historia es real y que de verdad es mayor el placer y el gozo intelectual, porque esto dices que se plantea a través de buenas historias y de alguna forma tanto la ciencia como el arte son narraciones del mundo. Claro, es una manera de explicar historias, ¿no? Un problema, una cuestión que me planteé desde el principio es que de qué manera podríamos encontrar esos buenos estímulos en un museo. Y este museo nace de la indignación de ver otros museos. Eso de ver vitrinas con objetos que te miran fijamente, pero que no se mueven y que solo afectan a uno de los 5 sentidos, que hay una etiqueta escueta con un latinajo que nadie entiende o que no está hecho ni para entender, es simplemente una clasificación, tenía poca emoción. Eso en los museos antiguos. Y luego los museos llamados modernos, que ya son antiguos, como los llamados interactivos, que ya tienen casi medio siglo, ahí se pasó al otro lado. No hay piezas, no hay objetos reales, y lo que hay son solo fenómenos, ¿no? Entonces, pensando mucho, pensé que lo que hay que hacer es encontrar el lenguaje museográfico con el cual explicar una buena historia, que eso es lo que hace que un visitante vuelva al museo. Porque lo importante en un museo no es ir, es volver, ¿no? Y uno hace un esfuerzo tan grande, económico, de ideas, de recursos, de espacio, que en realidad solo hay una oportunidad por siglo para hacer un buen museo. Son tantas cosas que tienen que converger al mismo tiempo. Entonces, no hay excusa para no hacer siempre una maravilla. En un museo no puede no ser una maravilla. Y esa maravilla se obtiene explicando historias que hace que cuando salgas del museo tengas más preguntas que las que tenías al entrar. Llegar al museo, y eso realmente... Justamente que se llama el gozo. Porque bienestar está relacionado con algo individual, pero también colectivo. Bienestar tiene que ver también con bien común. Y de hecho, de eso vamos a charlar el día de hoy. Y para ello voy a presentar a las personas que me acompañan. Estamos hablando primeramente de las mujeres. Y quisiera, aquí a mi mano izquierda se encuentra Marina Robles García. Ella es doctora en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Autónoma de Baja California, investigadora y coordinadora de proyectos en el Centro de Especialistas en Gestión Ambiental, fellow del Programa en Medio Ambiente y Desarrollo del Colegio de México, coordinadora del Diplomado de Sustentabilidad Aplicada del Museo Interactivo de Economía, y bueno, fue directora de Educación Ambiental en la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, y se desempeñó como asesora del Instituto Nacional de Ecología, fue investigadora en el área de Ciencias Naturales del Museo Regional
de la Universidad Autónoma de Baja California y coordinadora de la maestría en Educación Ambiental en la Universidad Pedagógica Nacional. Ha coordinado proyectos locales, regionales e internacionales con la Comisión Ambiental Metropolitana, la Comisión Europea, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Comisión para el Desarrollo. En fin, nos estamos dando cuenta de un trabajo profundamente dedicado al problema de la sustentabilidad. Y por ello, primeramente, pedimos un gran aplauso para Marina. Voy a presentar esta parte en donde rápidamente pues vamos a hablar de quiénes son las personas que están a nuestro alrededor. Decir Silvia Singer, pues es decir, la fundadora del MIDE, del Museo Interactivo de Economía y su directora general. El MIDE, como sabemos, es el primero de su tipo en el mundo, un museo que aborda el tema de la economía como un lente para descubrir cómo funciona nuestro mundo. Preocupada por la gestión cultural, la educación, el valor y el papel de los museos, Silvia ha guiado su evolución profesional a través de la reflexión museológica, la búsqueda de la vanguardia en el diseño y los lenguajes de una sociedad que, como ya vemos con este streaming, está hiperconectada y en constante evolución. Esto le ha conferido la posibilidad de integrar equipos de trabajo cuyos resultados son ejemplo distinguido de la excelencia museológica de México a nivel internacional. Fue directora de los Museos de Ciencia de la UNAM Universum y Museo de la Luz. Ha participado en el diseño y creación de numerosas exhibiciones y museos desde el origen, desde la idea, desde la conceptualización, hasta la exitosa apertura al público, que de eso tendremos que hablar precisamente, de cómo la idea se aterriza. Entre ellos, además del MIDE, podemos hablar de que intervino en el Papalote Museo del Niño en la Ciudad de México y la Espiral de la Vida en Puerto Rico. Es integrante de los consejos de administración de asociaciones internacionales de la talla de ICOM, AAM, ASTC y FFM, y encabezó la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnologías en el periodo 2016-2017. Como sabemos, hoy preside la Cumbre Mundial de Museos de Ciencia, cuya próxima edición se llevará precisamente aquí en México en el año 2020. Un fuerte aplauso para Silvia. Y pues ahora hablamos de Robert Wirmhofer, que tiene un papel fundamental en el Copernicus Science Center en Varsovia, en Polonia. Es historiador de filosofía, director y fundador del Centro de Ciencias Copérnicos desde 2006, cofundador y organizador de Science Picnic. Ahorita se estaba hablando de entrada de cómo los museos debían de itinerar, y bueno, eso es una idea que ya se ha estado explorando desde hace tiempo, pero cómo verdaderamente bajarla. Y esta idea de Science Picnic como el evento de comunicación de ciencia al aire libre más grande de Europa, creo que nos habla de una dirección que se puede perseguir. Desde 2008 ha sido miembro del Consejo de EXITE, Red Europea de Museos y Centros de Ciencia. En 2011 a 2013 fue presidente de dicha organización. Desde el 2017 ha fungido como miembro de la Junta Directiva de ASTC, experto de la European Commission, miembro del Consejo de Comunicación Científica de la Academia Polaca de Ciencias, del Comité Asesor del CERN Science Gateway, así como de muchas otras organizaciones internacionales. Ha estado involucrado en la comunicación de la ciencia durante muchos años y por sus logros sobresalientes en este campo, en 1988 recibió el prestigioso premio Hugo Steinhaus y en 2012 el presidente de la República de Polonia, Bronisław Komorowski, le otorgó la Cruz de Oficial de la Orden de Polonia Restituta y en 2014 recibió la Orden Nacional del Mérito de Francia. Un fuerte aplauso a Robert Wirmhofer. Y bueno, como dicen, finalmente, pero en términos de cariño, no necesariamente también, esto es lo que se plantea. Estamos hablando de Andrés Roldán. Yo estuve hace un año en el Parque Explora en Medellín
y la verdad estoy muy conmovido de todo el ejercicio que se ha hecho. Lo dirige precisamente este parque, museo interactivo, planetario y acuario de la ciudad de Medellín, que tiene por misión inspirar, comunicar y transformar mediante escenarios de interacción para la apropiación pública del conocimiento. Bueno, fue parte del equipo gestor del parque, se desempeñó como director de museografía e innovación y desarrollo por más de 10 años y ha dirigido con su equipo la conceptualización, el diseño, producción de diferentes museos de ciencias, espacios educativos nacionales e internacionales, estrategias educativas innovadoras de educación formal y no formal, por medio de escenarios museográficos, pedagógicos, artísticos y multimediales. Fue responsable de la renovación de los planetarios de Bogotá y Medellín, la creación del Museo Casa de la Memoria, el Acuario, el Centro de Innovación para Maestros MOVA y la creación de diversas exposiciones. Diseñador industrial, profesor de las universidades Pontificia Bolivariana, EAFIL y San Buenaventura y distinguido con más de 6 premios nacionales de diseño lápiz de acero. Bueno, pues un fuerte aplauso también para Andrés. Y sé que nos detuvimos un tiempo en plantear quiénes son las personas que nos acompañan, pero es importante porque de aquí surge precisamente la riqueza del diálogo que se va a proponer y se va a plantear. Y vamos a tocar varias aristas. Vamos a tocar la arista del pensamiento crítico, la arista de la sustentabilidad, pero empecemos primeramente por la arista de la creatividad, porque me parece que es una arista fundamental para inspirar, para que un museo logre lo que precisamente Jorge Wagensberg nos planteaba. Se necesita entender qué quiere decir un museo, y en este marco hay que remitirnos al doctor Sarucán, que precisamente planteaba que la palabra museo tiene que ver con musas, y que las musas son precisamente fuente de inspiración. En la mitología griega tenían que ver precisamente con la fuente de inspiración y de creatividad. Y en ese marco, entonces, les propongo una provocación para plantearles cuál es el reto de esa inspiración en el siglo XXI, en los museos que estamos construyendo hoy en día, en los que ya estamos operando y en los que queremos mejorar. Entonces, empecemos precisamente con Andrés esta pregunta, porque a ti te ha tocado directamente plantear estas posibilidades. Bueno, buenas tardes a todos. Silvia, Pepe, Robert, Maribel, todos. Feliz de estar aquí. Siempre venir a México es un gusto, uno se siente en casa y obviamente pues ver las caras de tantos colegas pues es una emoción. Paso bueno en Ciudad de México siempre que vengo. Yo creo que la inspiración sin duda alguna sigue siendo el corazón de los museos de ciencia y de los escenarios culturales que están hechos para el encuentro de los ciudadanos. Sin embargo, creo que la historia de los museos ha ido desplazando la misión para las que fueron creadas. Originalmente los museos eran gabinetes de colecciones para dar cuenta de las aventuras, anécdotas que personas, exploradores, millonarios o viajeros de otro tiempo pues colectaban en sus casas para que la gente fuera a verlo. Entonces los primeros museos estaban definidos por sus colecciones. ¿Qué hacía esos museos? Las colecciones que tenían. Creo que este ha sido un paradigma todavía presente en muchos museos, ser definidos por sus colecciones. Cuando las colecciones fueron muy grandes, hubo que hacerles edificios muy grandes para albergarlos, muchas veces para hacer la narrativa heroica o tecnológica o científica de las naciones. Entonces los museos se definieron fue por sus edificios, así se enmarcaron, y todavía muchos museos siguen siendo definidos por los edificios que son, por el compendio narrativo nacional o de poder o de historia que se quiere contar. En mi opinión, los museos hoy pueden estar dotados de muchas piezas y definirse hasta cierto punto por sus piezas. Pueden tener edificios interesantes y provocadores, pero no necesariamente. Y creo yo que deberían estar mucho más definidos por sus comunidades.
Entonces yo creo que la inspiración hoy en día no es un asunto simplemente de despertar o de soñar un mundo mejor, muchas posibilidades. Sigue siendo parte fundamental de la inspiración de las comunidades, conectarse con el patrimonio, con la memoria, con la identidad, con la ciencia, con un sinnúmero de cosas. Pero hoy en día vivimos más apretados, más empaquetados en ciudades y más expuestos a más tensiones culturales, económicas, étnicas. Entonces hoy para mí los museos, y los museos de ciencia en particular, más que ser dispositivos de crear ciudadanos o hacer ciudadanos volcados a la ciencia y al conocimiento, es básicamente hacer sociedades más empáticas. Y la ciencia, y los espacios, los escenarios de divulgación, de apropiación, entendidos como escenarios para sus comunidades, deben ser pensados como lugares que están para construir nuevas relaciones humanas, relaciones en las que, más allá de inspirarse, las personas descubran que pueden transformar el mundo en el que viven, en que ya no estamos bajo la sombra exclusiva de modelos ideológicos que definieron durante más de un siglo dos versiones del mundo, sino ya en una en donde los ciudadanos empiezan a ser los dueños de su destino, de su conocimiento, donde el autoaprendizaje empieza a ser vital y en donde la noción de que cualquier persona, no importa su origen, procedencia, etnia, lugar en donde se encuentre, tiene posibilidades de transformar el mundo en el que se encuentra, la realidad en la que está. Y Marina, cuando hablamos de museos, hablamos de musas, y a veces lo que nos falta precisamente es la musa, y por ello estoy entendiendo la imaginación. Es decir, a veces no tenemos la posibilidad ni siquiera de saber lo que deseamos ni lo que imaginamos. ¿Cómo confrontas este problema de cara a los museos? Gracias, Gordon. Gracias, Silvia, por la invitación, además. Voy a hacer un paréntesis antes para comentar que yo creo que yo nací nerd, ¿no? Porque una de las cosas, un poco a partir de esto que comenta Andrés, es esta idea del museo como el espacio que resguarda colecciones, y también el nuevo, por supuesto, han sido de los espacios que más he amado a lo largo de mi vida y que me encanta seguir viendo y hurgando en cada lugar. Y en términos de trabajo, yo no soy gente que trabaje en los museos formalmente, aunque soy una colaboradora y amante del MIDE en sus espacios educativos. Y fui investigadora de un museo en el norte de México, y el conjunto de colegas con el que trabajé transformó mi formación y mi espectro profesional. Y lo transformó porque en este museo, de yo venir del campo esencialmente de las ciencias naturales, lo amplió a un mundo más grande de formación, que eran las ciencias sociales, las ciencias económicas y demás. Y eso generó un proceso de trabajo y de intervención en mi vida profesional que me ha llevado a hurgar cómo estimular la creatividad y cómo construir soluciones para algunos de los problemas en los cuales yo me he involucrado. Y hace un momento, justamente con Gordon, platicaba que una de las cosas que he estado haciendo en los últimos meses y en los últimos años también es indagar cuáles son las aspiraciones y los sueños de la gente. Y en esta indagación, que además la hicimos para la Ciudad de México, que es una ciudad que me ha adoptado porque yo soy provinciana y llegué a esta ciudad hace 20 años, o sea, ya soy chilanga realmente. Pero una de las cosas que me ha pues, inquietado es que cuando
he preguntado a mucha gente cómo sueña y cómo aspira esta Ciudad de México, la gente se tarda mucho tiempo en verdaderamente expresar una imagen ideal y una imagen de sueño de la ciudad. Y creo que tiene que ver con una parte que hemos encontrado también en otras partes del país, en los estudios que en mi organización hemos hecho para identificar soluciones a algunos de los problemas ambientales y sociales que las aquejan, en donde aspirar a una cosa diferente, crear una cosa distinta, parecería que no es un asunto sencillo y que no es tampoco natural, por decirlo de alguna manera, o hay condiciones que lo adormecen. Y en ese sentido, a mí me parece que instituciones como los museos, que juegan un papel donde de alguna manera son traductores o intermediarios de conocimiento, de creación, deben tener y pueden jugar un rol de estimuladores de la creatividad y pueden jugar este rol de el personaje audaz, del actor audaz que sacude realidades, que sacude ideas, que abre posibilidades a condiciones de adormecimiento, si eso es que se puede decir, en la que en muchas ocasiones los grupos sociales están. Y yo creo que justo los museos y los divulgadores en general pueden jugar y han jugado siempre ese rol. Esta posibilidad de generar pequeños temblorcitos para abrir, ¿no? Para romper cascarones, para abrir la mente a este tipo de cosas. Yo creo que se da en el espacio de los museos y tendría que darse en todos los espacios, porque me parece a mí que estos retos con lo que tú abrías, Gordon, que enfrentamos en este momento en la humanidad, que son retos grandísimos y retos que venimos acumulando y venimos dándonos cuenta desde hace muchísimo tiempo y parece que seguimos adormecidos también. Sí, esto creo que es un punto muy importante que tiene que ver con algo que hay una expresión que se usa mucho en México, Silvia, que dice: hay que llegar a un lugar en donde te patee la musa, en donde realmente los dioses de la creatividad, por decirlo así, las musas, puedan inspirarte, puedan tocarte para sacudir y hacer esos pequeños temblores que llevan a cabo una pequeña transformación del pensamiento, pero que puede ser muy valiosa. Aquí yo recuerdo mucho la idea del efecto mariposa, que uno habla de que un aleteo pequeño puede desencadenar una tormenta. Bueno, ¿qué pasa con un pequeño aleteo de un pensamiento bien estimulado en un museo y más allá del museo, querida Silvia? Mira, Pepe, creo que lo que esperamos que esté sucediendo, y todo depende de cómo hagamos nuestra oferta al visitante, es realmente el poder dirigir la mirada de quien llega a nuestro museo y a través de dirigir la mirada permitirle encontrar otras formas de una realidad que todos pensamos que conocemos nuestra realidad, pero el museo nos puede permitir mirarla distinto, un enfoque del que no te habías percatado antes, una manera de ver cosas, y esto sucede en cualquier tipo de museo. Me encanta pensar que el museo no es un espacio para aprender, y me atrevo a veces a decirlo así, de manera provocadora, porque aprendemos todo el tiempo. Los seres humanos somos seres que aprenden. Me parece que el museo es un espacio que puede ayudarnos a encontrar realidades alternativas. Yo digo que cuando alguien visita por primera vez una sala de impresionismo en un museo,
no sale de la sala siendo un experto en impresionismo, ni sabiendo pintar pinturas impresionistas, y probablemente ni siquiera recordando el nombre del autor de alguna de las que más le hayan impresionado o gustado, pero seguramente ha salido con el corazón y la cabeza en otro lugar, pensando que la vida se puede mirar con otros ojos. Creo que en los museos de ciencias debe de pasar exactamente lo mismo, no hay diferencia. Y en cuanto a la musa y a tus museos inspirados por la musa, hay una frase que me encanta repetir y ahora me das la oportunidad, que además ni siquiera sé de cierto si es de Picasso o no, pero me encanta también pensar que es de él, que cuando le preguntaron que si a él la musa le hablaba y lo inspiraba en ocasiones, él dijo: por supuesto que la musa viene a visitarme, me visita con frecuencia, pero cada vez que viene me encuentra trabajando. Y creo que ese es el secreto de lo que podemos hacer en los museos de ciencia. Tener un trabajo disciplinado, constante, creativo, para buscar cómo conectarnos con esos ciudadanos, con esos visitantes, muy en el sentido de lo que decía Andrés, pero bueno, no voy a entrar en eso porque esa no era tu pregunta. No, muy interesante, la verdad. De hecho, esto nos lleva a otro tema con Robert, que se conecta de la misma manera. La posibilidad de que el museo despierte imaginación creo que es como nunca importante. Sampietroda, que fue uno de los fundadores de las telecomunicaciones en la India, decía que el problema que tenemos es que tenemos una mentalidad del siglo XIX, procesos del siglo XX y necesidades del siglo XXI. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que precisamente salgamos de esa circularidad de ideas en donde estamos repitiéndonos los mismos discursos y podamos verdaderamente tocar al otro? Que la musa salga afuera del museo y que nos invite a pensar cómo se pueden solucionar los problemas del siglo XXI con otra mentalidad, con una mentalidad del siglo XXI. ¿De qué mentalidad estaríamos hablando? First, thank you very much, Silvia, for inviting me to this meeting and wonderful discussion. I feel really privileged being here in this wonderful setting. Well, I would probably start from challenging the concept of Sampietroda. I'm not actually sure that we have a mindset that is set in 19th century. I would probably say that, and our needs are based in 21st century. I'm afraid that our needs are very much resentimental now, are becoming more and more focused on the past and looking backwards. So perhaps one of the most important challenges for the museums and science centers is, as you propose, to help us to reimagine our future. Well, imagination is probably the unique ability of the human species. Imagination is something that kids can do very well. And we appreciate that when kids do that, but then we forget about the importance of imagination. Imagination helps us to create alternative futures, to create new scenarios. Sometimes they may seem to be ridiculous, but by doing that, we actually are trying to face different futures, alternative futures, imagined futures. And in that way, we are helping ourselves to find a proper way forward. So yes, although I also don't feel very comfortable with the concept of muses in 21st century, but I will skip that topic. I think it's gone, frankly saying. The muses are gone from our reality. But I agree, if we are still to talk about the muses, then the muses need new house, and perhaps they don't need a house anymore. It was a role of science centers and science museums, particularly science museums, always to build bridges between the past and the present, to build bridges between the object and the visitor.
And I think we should go well beyond that. We should focus on building bridges between past, present, and future. Different futures, imagined futures, between not just objects and visitors, but also between different visitors, between different communities, between communities and policymakers. I think that's something that is very challenging for us, and many of us, science centers and science museums people, understand it somehow, and we struggle with it because we still have these assets that are important, that are our collections, that is the way how we know to engage visitors also in science literacy. So probably we need to reframe our strategies in a way that would help us to utilize the assets that we have for better facilitation of the dialogue and communication and collaboration on the future that we would love to have. And that would be different than this apparently prevailing today mindset of looking backwards. De hecho, se está tocando un punto muy importante que es el problema de las agendas del futuro y de cómo imaginamos el futuro. Pero aquí yo me encuentro con un problema muy serio que alguna vez lo vi referido en una novela de César Aira, un gran escritor argentino. La novela se llamaba El Mago, no era una novela que está bien terminada desde mi punto de vista, creo que le falla algo al final, pero la premisa era muy interesante. Se trataba de un mago que era un mago de verdad, pero había guardado el secreto de que era mago durante 20 años. Y entonces en una convención que se realiza de magos en Panamá, va a salir del closet para mostrar su magia. Pero el problema es que cuando llega al escenario no se le ocurre nada. Y ese es el problema que yo estoy viendo que está también tal vez en el fondo de todo lo que estamos platicando. Cuando estamos planteando agendas del futuro, ¿sabemos lo que deseamos? Entonces a mí me gustaría, Andrés, que platicáramos un poco de qué es lo que deseamos realmente en el siglo XXI, porque si no lo sabemos identificar, el problema es, como lo estábamos platicando, ¿verdad?, con Marina, es que hay veces que nuestros deseos están empobrecidos por una realidad circular de discursos que parece que no podemos romper. ¿Cómo los rompemos? ¿Cómo creamos agendas del siglo XXI? Bueno, yo creo que un museo, y bueno, en general cualquier agente social, no me parece que el camino de dibujar futuro sea diciendo el futuro se ve así y es así. Y pensando ya ahí sí en el tema de los museos, en mi opinión, de nuevo, bueno, las opiniones siempre son personales, deben ser provocadores de esos ejercicios de imaginación. Pero la imaginación no llega por sí misma. Finalmente uno, pues cuando uno está aprendiendo un idioma y alguien era niño y le decían, diga algo en inglés, ¿cierto? Y uno decía, ya no sé qué decir, ¿cierto? Si estaba aprendiendo, y lo mismo el que es músico, el que es... Entonces, realmente lo que produce la confianza en la imaginación es un entorno seguro para experimentar en ella, para efectivamente desatar las oportunidades para equivocarse. Y eso es probablemente uno de los retos más grandes que las sociedades se enfrentan, que es como hacer del error el centro de la oportunidad y crear un ambiente de confianza y de condiciones en donde se puede jugar, se puede experimentar precisamente para poder tener las herramientas humanas, ahí sí, que propician la imaginación. O sea que la imaginación no es un soplo divino que llega del más allá, sino que realmente hay una arquitectura para la imaginación y para la creatividad. Y esa arquitectura es precisamente empoderar a las personas a descubrir que todos somos innatamente creativos, que eso no es un problema de haber estudiado una carrera o haber tenido una disciplina, y que todos somos innatamente científicos y que todos somos innatamente creadores, artistas. Y ese descubrimiento se da en un entorno de confianza, que es el que la empatía provee.
Creando más escenarios de empatía, los ciudadanos se empoderan, y en ese empoderamiento es que nacen precisamente las innovaciones. Los grandes desarrollos de innovación, sea tecnológica, cultural, váyase a Nueva York en los años 80, a Silicon Valley, a todos estos ecosistemas históricos de innovación de diferentes partes del mundo, ocurrieron en entornos de confianza, de conversación, de libertad, los bares, la calle, las comunidades encontrándose a darse la oportunidad de equivocarse, de parecer estúpidos y no importar, ¿cierto? Y de esa manera construir esa confianza. Parte de lo que Marina reseñaba ahora, de cuando en una comunidad muchas veces se pregunta, ¿tú cómo te sueñas el futuro? Y te encuentras que los sueños son lo más parecido al presente o incluso al pasado. Lo que ocurre es que no ha habido entornos de confianza para precisamente imaginar algo distinto de lo que realmente vivimos, porque las sociedades muchas veces quedan atrapadas en su propia narrativa, en su propia historia, y todo lo resuelve a través de las creencias, no de las posibilidades de creer nuevas cosas, o de ser creedores de nuevas cosas, como decía Wagensberg, para poder experimentar, explorar y descubrir que las oportunidades están en nosotros, en la gente, en todos, como las oportunidades de cambio hacia el futuro. Esto me plantea un problema que me parece muy, muy dramático, que es el problema de nuestras propias cárceles perceptuales. Porque nosotros decimos queremos innovar y sin embargo somos parte de un proceso de pensamiento que a lo mejor tiene que romper los límites de donde ha estado actuando, y tal vez la solución tiene que ver con el trabajo multidisciplinario, en donde salimos de nuestros límites. Me recuerdo de los cadáveres exquisitos de la poesía surrealista, que permitían que donde el pensamiento de uno ya no da, interviene entonces el pensamiento del otro. Entonces hablemos, Silvia, de esta necesidad del trabajo multidisciplinario, y Marina también, que reflexionemos luego al respecto, porque me parece un punto muy importante, la imaginación colectiva, porque eso es algo que a veces no tocamos. No es nada más un problema individual, es un problema de imaginación colectiva para ir más allá de nuestras cárceles perceptuales. Fíjate que me parece muy interesante. ¿Perdón? ¿De sismo? Es la prueba de audio de la alarma sísmica. No se preocupen. Si vieron el video, que estaban plática y plática y no lo vieron, en caso de sismo lo único que hay que hacer, estamos prácticamente en el lugar más seguro del edificio. Sí, porque el lugar más seguro del edificio es pararse alrededor de este patio. Entonces, ni siquiera tendría que haber un proceso de evacuación. Pero además somos expertísimos. Digo, aquí no pasó absolutamente nada, afortunadamente, el 19 de septiembre del año pasado. Más que lo que sí pasó aquí el 19 de septiembre del año pasado, tiene que ver mucho con tu pregunta. ¿Cómo rompemos esas cárceles conceptuales? Y te voy a decir por qué. Porque yo creo, durante muchos años, hace 20 años, a lo mejor 30, hablábamos del Museo Dialogal y hablábamos del Museo Foro, que le daba la bienvenida a sus visitantes. Pero creo que hoy vale la pena ir más al museo, donde podemos imaginar todos juntos y crear juntos esos futuros alternativos. Creo que el Museo de Ciencias, precisamente, al exponer al exponer al visitante al pensamiento, al formato del pensamiento científico, que tiene como centro el pensamiento crítico, pero también el pensamiento creativo, porque no se puede hacer ciencia sin una enorme creatividad. Al exponer a sus visitantes a este tipo de pensamiento, está exponiendo a sus visitantes a pensar en alternativas. Es por eso que los profesionales del Museo de Ciencias estamos buscando abandonar los patrones de explicar conceptos
y queremos ir más hacia crear momentos en donde de manera comprensiva podamos entender nuestra realidad. Y ese formato comprensivo es, sin lugar a dudas, un formato multidisciplinario, que no interdisciplinario. Es un formato donde las múltiples disciplinas se encuentran y van ayudando a crear una imagen del mundo actual o una imagen de lo que quisiéramos que fuera nuestro mundo. Pero además quisiera decir que los museos que no abrazan ya hoy día esta discusión y que siguen pensando que son palacios de la alta cultura, en donde las personas deben de, como agentes en tercera persona, observar la obra o las piezas o lo que está puesto ahí, pues están perdiéndose de una parte fundamental que expresa hoy día la sociedad, y es nuestro deseo editorial. O sea, todos queremos decir qué pensamos, todos queremos publicar lo que pensamos, todos tenemos la última palabra. Estamos trabajando y comunicándonos todo el tiempo de manera creativa y de manera colaborativa. Entonces creo que si el museo está atento a su sociedad, debe abrazar esto. Y ahí está cómo poder romper con estos discursos que son verdaderas ataduras. Y ahí está, me parece, la posibilidad de crear juntos muchos futuros posibles, porque además algo que nosotros hemos aprendido aquí es que como todas las personas traemos un bagaje distinto. Por cierto, cosa hermosa del museo, que es recibirnos a todos de manera igual, aunque todos seamos tan distintos. Pues nosotros construimos nuestra propia alternativa de futuro, muy personal. Y también como pues, espacios de convivencia donde lo podemos hacer en colaboración. Y eso fue lo que pasó el 19 de septiembre. Yo creo que los que vivimos aquí lo sabemos. Sí, sí, así es. ¿Sí está? Sí. Quisiera unir tu pregunta con uno de los comentarios de Andrés, porque justo me parece que aprender con placer no es lo que sucede cotidianamente, ¿no? O sea, normalmente, por lo menos en nuestro país, y supongo que en el tuyo también, Andrés, el sistema educativo y la formación educativa e incluso la educación al interior de la familia no necesariamente se construye condiciones en donde aprender es placentero, ¿no? Y esos son inhibidores de la creatividad, sin duda. Y recuperar esa posibilidad de gozar con el aprendizaje y gozar con la invención, creo que es algo que tenemos que reaprender y reconstruir como sociedad. Pero hay, creo yo, que como institución, pensando en los museos como uno de los agentes, por supuesto, que podrían atreverse a transgredir muchos de estos espacios formales y los límites incluso geográficos, físicos, donde están ubicados, podría ayudar a revertir cosas que son las que marcan mucho de lo que, dado que no aprendemos con placer y no aprendemos a crear o no nos liberamos para crear, pues nos sometemos a lo que ciertas estructuras educativas también informales hacen. Y les quiero narrar un pequeño experimento y una pequeña investigación que hice hace algunos años con estudiantes de una maestría que yo coordinaba, después de que habíamos revisado la problemática ambiental de la región en Baja California y donde las y los estudiantes estaban muy sorprendidos de lo que sucedía allá, porque digamos, uno cuando vive en la provincia y en los supuestos lugares menos deteriorados del país y del planeta, pues se sorprende de que llegue a tener problemas de contaminación del aire tan graves como ciudades grandes o del agua o cosas por el estilo. El caso es que después de que habíamos tenido esta revisión de la problemática ambiental, yo les pedí que revisáramos
las telenovelas que estaban pasándose por la televisión en ese momento o que habían pasado y que recordaban. Y básicamente lo que yo les pedí es que identificaran cómo era el personaje, la protagonista principal al inicio y cómo era al final. También al medio, pero era lo menos importante porque en todos los casos era más o menos la misma historia, ¿no? Pero lo interesante alrededor de estos, del inicio y del final del personaje, es que en casi todos los casos era una mujer, y era una mujer muy bonita, simpática, linda, cariñosa, amorosa, medio tonta, ¿no? Y cuya imagen física estaba muy asociada a cómo se nos ofrece la imagen de una mujer provinciana. Pasaba la historia, que era una vejación, ¿no? Se solucionaba esto, esta mujer con estos rasgos solucionaba, solventaba, pasaba y incluso pasaba más allá de solucionar esto que había vivido como una vejación y se convertía en algo que seguía siendo muy linda, a lo mejor ya no era tan simpática, ¿no? Pero era una mujer atractiva, era audaz, era exitosa, y la imagen que tenía se parecía a esta imagen que nos vende de una mujer urbana, ¿no? Entonces, el asunto era, en este caso, ¿cuál era el mensaje que se mandaba a través de este instrumento de comunicación tan poderoso que son las telenovelas, que llega a los rincones más rincones de este país? Bueno, que para ser exitoso hay que ser y comportarse como un ser urbano. Y ahí regreso a este punto de, ¿será que estas instituciones creativas que están buscando formas nuevas de comunicar, de mover a la sociedad para que tome rumbos distintos, como podrían ser los museos, tienen que salir de los muros porque es ese otro que comunica, esa otra cosa que no necesariamente es lo que mejor nos deja en la vida, pues es un competidor muy fuerte y a lo mejor habría que pensar cómo intervenimos, interceptamos con eso, ¿no? Y fíjate, Marina, que eso es precisamente algo que ha estado en la experiencia de Robert, al tratar de ver cómo se rompen los límites tradicionales y tenemos las experiencias de picnics de ciencia. Y esto me parece interesante para plantearte qué cambios, qué medición, qué tipo de evaluación han tenido respecto a esa posibilidad de circular ideas relacionadas con la ciencia fuera de los espacios tradicionales y qué tanto puede esto intervenir en las vidas de estos numerosos visitantes a estos campos, a estos picnics de ciencia. Before I answer your question, let me come back to the topics that you have been discussing before. Yes. Okay. I think it's a very profound question, the question of being jailed, being prison of our convictions and ideas. And there's no simple answer to that, and there's no simple solution for science centers, science museums, and science communicators. There is an interesting research showing that ability to change the convictions depends on how strong the convictions are and how strongly they relate to our self-perception, to who we think we are, to our identity. So the stronger the convictions are and the stronger they are related to our self-perception, the more difficult, the more unlikely they are to be changed. Moreover, the attempt to change them activates the same structures in the brain which are activated when we fear physical pain. So our obvious reaction is defense. We defend ourselves. So this is quite a problem. I mean, when we say we should challenge the ideas
we should challenge ourselves. In some cases, in cases of those of us who keep challenging ourselves on a daily basis, it would probably work. But in case of those who think that, well, who are proud of their own convictions, it wouldn't. We have a very good example of anti-vaccination movement. The more scientists, researchers, medical doctors keep persuading the anti-vaccination activists that they're wrong, the more the movement gets stronger and stronger. So I think we should adopt two different attitudes at the same time. We need to be sophisticated and subtle in this topic, being at the same time challenging for those who are ready to face it, and being soft for those who are ready, for very deeply rooted in their existing convictions. And it's not trivial at all. I have no good solution how to do it, but I think we should be trying. So coming to back to your question, I will try to be brief. Well, actually, Science Picnic was developed because we had no roof, we had no building in Warsaw, and there was a lot of people who wanted to communicate science, to engage others with science, and also apparently there was quite a crowd of people who were interested in taking part in this endeavor. Science Picnic grew considerably from quite small event to event attracting over 100,000 visitors in a single day. Well, it's a very good event because it gives opportunity for the individual visitors to face researchers in a very informal environment, not like this environment where researcher looks like anybody else, wearing t-shirt and speaking language that is understandable. But I would say that probably we have better ways today than that. I mean, we can build on understanding of the studies on science, on social networks. But the social networks, I don't mean social media. I mean what Barabasi described many years ago, and then there was quite a big research about it, you know, the 3 degrees of separation, when we already know that we can have an influence, and we are influenced also by people that we don't know personally. And that would mean probably that for museums who are about to reframe their identity, keeping the collections and what's valuable in these beautiful buildings, as Jorge, thank you for bringing up this footage, what Jorge has wonderfully stated and made in Cosmocaixa. But also going well beyond that, and definitely it's not us who know the truth. We should utilize this power of social networks to have a constant communication, to have an influence and being influenced, and on a daily basis, not just during one-day events. So that's something that I think we should and we may consider. Again, it's not trivial, it's difficult, but well, it works. Some airlines do that, for instance. They know that it's more effective to market the service through their staff who communicates to a big number of people than through commercials. So, well, I'm not going to commercialize our activities, but I think utilizing the power of social networks is something that we could look closer at. Muchas gracias. Hay un problema que creo que sí es, tal vez para mí, uno de los retos mayores que confrontan los museos. Nos levantan las expectativas a los visitantes y no se cumplen en la vida real. Y a lo que voy es al problema de las igualdades, de la desigualdad de oportunidades. Hay un libro muy interesante de un historiador que se llama Yuval Harari, que plantea, se llama Sapiens, de animales a dioses. Y en este libro lo que él propone es que, lo que él señala más bien es que hay avances tecnológicos maravillosos en donde, por ejemplo, los empresarios de Silicon Valley están pensando ya en su inmortalidad. Que realmente
hay que plantearlo en términos de amortalidad, porque a lo mejor pueden preservar el cuerpo fisiológicamente muy bien 200 años, pero si viene un camión, la mortalidad se fue por un accidente. Entonces, el punto importante es que cuando él ve esto, él plantea que hay un problema que se está generando terriblemente con el desarrollo del conocimiento y de la ciencia, y que ya vivimos todos de alguna manera en términos de las posibilidades que tenemos hospitalarias, de hospitales, y los que no tienen otras posibilidades de hospitales. Pero en este caso es tan dramático porque él dice que prácticamente lo que está terminando es la última democracia, la democracia de la muerte. Como decía un gran pintor mexicano, José Guadalupe Posada, güera, morena, rica, pobre o fea, toda la gente termina siendo calavera. Pero si resulta que el conocimiento y la ciencia va a estar en función de los que sí van a poder y hay otros que van a quedar marginados, estamos planteando un tema que me parece fundamental, que se relaciona con marginación, con pobreza, con faltas de posibilidades educativas y de salud. Y entonces el problema es ya para los museos el tratar de también volverse actores sociales importantes. Casi cuando me estaba haciendo yo esta pregunta, decía, caramba, pues ahora resulta que los museos van a ser las estructuras gubernamentales, en el sentido de que tienen que participar activamente en agendas para transformar esta realidad, porque si no, el conocimiento no pertenece a todos. Entonces creo que aquí hay una provocación profunda para que todos respondan. Empezaríamos contigo, Andrés. Es que son como 10 temas. Sí. ¿Me repite la pregunta? No, a ver. A ver, a mí los planteamientos de Yuval Noah frente a que vamos a un mundo en donde medio cuerpo va a ser un robot y que el problema de la muerte va a quedar resuelto, porque así creo que lo llaman en Google. 200 años nada más. Sí. Él habla de amortalidad. Sí, o sea, sí. Yo no me metería tanto en los problemas de robots, sino en el problema de que algunos tendremos escáneres o no tendremos escáneres para curarnos. Sí, pues yo creo que efectivamente el futuro no está aquí, pero está inequitativamente distribuido, pues, y eso se ha visto ese es el punto. Muchas veces. Sin embargo, pues cuando miras un poco la realidad estructural en la que estamos, pues la política, cómo se enfrenta o cómo se organizan las sociedades no es demasiado distinto a la era de Cromañón, ¿cierto? Seguimos teniendo debates completamente tribales a la hora de resolver unas elecciones. Creo que todos los países de esta región y de la otra región y de las otras regiones están viendo el tribalismo suceder, solo que a escala global y masiva. Y a la larga, pues, esto pone en evidencia que ciencia y tecnología, en cierta forma, no son las transformaciones del mundo y de las relaciones que tenemos, pero finalmente seguimos siendo unos simios que tienen unas formas naturales de relacionarse y que en cierta forma toca estarlas revisando permanentemente. Todas las humanidades, las ilustraciones, las revoluciones científicas han sido esfuerzos muy grandes para movernos del tribalismo y devolvernos a una idea que siempre será una idea de ciudadanía, ¿cierto? Entonces, cuando se piensa en eso, yo creo que los problemas de cara al futuro, más allá de las innovaciones que permitirán que la vida sea más larga, porque llegará, o sea, finalmente, mal que bien, inequitativamente hablando en diferentes tiempos, incluso en comunidades muy pobres, terminan llegando grandes innovaciones por otra clase de procesos. Ha pasado con la vacunación, ha pasado con la información, ha pasado con muchos otros procesos, pero seguimos enfrentando los mismos problemas humanos, los básicos, ¿cierto? Y ahí es en donde todavía estamos en pañales, en los pañales de cómo diseñar o crear los mecanismos que como especie, como comunidades, seamos capaces de superar los vicios que culturalmente, gregariamente,
hasta genéticamente, incluso probablemente moderan o guían la naturaleza de nuestros conflictos y las formas en cómo nos relacionamos. Entonces creería yo pues Pinker es el que dice que nunca, pues ahora en el último libro dijo que nunca antes habíamos estado como estamos ahora, pues las muertes por guerra son cada vez menores, las muertes por cierta clase de enfermedades también. Sin embargo, volvemos a los mismos problemas sociales allí. Y ahí es donde yo creo que todavía hay unos retos y unos desafíos mucho más grandes, que exigen mucho más imaginación sobre cómo diseñar esas relaciones a unos códigos éticos que también van cambiando en el tiempo, porque es que la visión del mundo modela también la visión de los valores, de la moral y de un montón de cosas que van cambiando, y en última instancia pues todo se reduce a una cosa: cómo vamos a permanecer, ¿cierto? Finalmente allá nos lleva la ética, la moral y todo lo demás del futuro. ¿Cómo vamos siquiera a sobrevivir, a pasar el umbral de nosotros mismos, que somos nuestra más grande amenaza? Y quizás el rol de las entidades, de los museos y de los escenarios culturales sea precisamente la brecha de que son esos laboratorios para ayudar a crear la arquitectura de esas nuevas relaciones, de esas nuevas confianzas, de esas formas de cambiar los valores que nos permiten vivir en sociedades mucho más saludables. Es muy interesante lo que estás planteando, porque llega a unos puntos nodales. Estamos hablando de ciencia, economía y bienestar, ¿no? Y bueno, estamos tocando este punto que tiene que ver con la economía, con la distribución del bien común. Y precisamente creo que el gran reto es plantear cómo generamos ahora ideas, escenarios, detonadores para tener agendas desde los museos, fuera de los museos, que generen bien común. Este es un problema mayor. ¿Cómo lo confrontan ustedes desde su trabajo profesional, desde la idea de que tienen que plantear escenarios de economía sustentable, de desarrollo sustentable, cuando estamos precisamente en medio de estos problemas? Creo que ese es un reto enorme. Creo que hoy, el día de hoy, lo que ha estado detrás de todo lo que estamos viendo, fíjense qué interesante. Pienso que detrás de las crisis económicas, detrás de las crisis sociales, detrás de las crisis de relaciones interpersonales, lo que hoy hemos estado tocando es que parece que subyace una crisis de imaginación. Y entonces, pues Silvia, invitarte a que nos plantees precisamente cómo ves este problema de cara a lo que le toca hacer a los museos. Nuevamente, la pregunta es complicada, pero el punto en el que a mí me gustaría pararme es que no es el museo el que tiene que proponer, sino que sería el museo el que tiene que ser el campo fértil para la conversación grupal, comunitaria, donde puedan identificarse los problemas y las posibles soluciones. Creo que es importante que aquí hay muchos temas. Cuando hablamos del Museo de Ciencias, y quiero hablar de ello porque hay muchos colegas aquí que están justamente en eso y otros van tocando los temas de manera lateral. El Museo de Ciencias tiene, como me parece debiera de tener o tiene como vocación, el hablar de una descripción rigurosa del mundo que nos rodea. No es una apreciación, es una descripción basada en hechos comprobables. El pensamiento científico en ese sentido es una aportación muy importante a la solución de los posibles problemas. No es un asunto solo de la percepción, sino de las cosas en las que podemos confiar porque las podemos comprobar. El ejemplo que planteaba Robert hace un momento de cómo la desconfianza hacia cuestiones tan fundamentales para la salud global como son las vacunas se pierde cada vez más conforme más información o más insistencia hay sobre el hecho de su necesidad, es que creo que estamos desatinando en los formatos de comunicación. Creo que los formatos de comunicación deben ser más incluyentes,
Creo que tenemos que bajar a nuestros museos del alto pedestal de las autoridades del conocimiento. Creo que debemos llevar a los museos más a ser parte de comunidades participativas donde somos capaces de reconocer las necesidades de nuestro propio entorno, de nuestra gente, de nuestra propia comunidad. No hay soluciones iguales para todos, pero sí hay algunas cosas en las que creo que los museos se vale, bueno, yo pienso personalmente como profesional de museos, que en los museos se vale soñar y que se vale soñar con un mundo mejor y que se vale soñar con que si hacemos nuestro trabajo con la mejor de las intenciones y somos autocríticos del resultado de nuestro trabajo, ese sueño podría ayudar a que nuestras comunidades vivan mejor. Estoy convencida de la economía del conocimiento como un círculo virtuoso en donde las sociedades que logran tener economías que están basadas en el conocimiento de sus ciudadanos pueden acceder a mejores niveles de bienestar de todos. Pero claro, la economía del conocimiento nada más tiene unas pequeñas condicionantes, como es educación de primer nivel, como es salud de primer nivel para todos, educación de primer nivel para todos y nutrición de primer nivel para todos. Entonces aquí, y no es que yo quiera sacarme las cosas de encima, estamos hablando de un problema de políticas públicas que no le tocan al museo, definitivamente, pero que el museo sí le toca crear una ciudadanía crítica que diga, se vale soñar a que de veras podríamos vivir mejor. Y tener decisiones basadas en conocimiento y no en puntadas, ¿no? Basada en información. Eso sería deseable que la conexión entre el conocimiento que propone el museo y las agendas gubernamentales plantee un puente que permita soluciones basadas en conocimiento. Fíjense que en los últimos meses, además de que, les digo, vivo desde hace 20 años en la ciudad y mi quehacer profesional siempre me llevaba a estudiar partes de la ciudad, aunque trabajaba en otras partes del país. Pero en los últimos meses he estado estudiando más a la Ciudad de México y parte de las condiciones con las que nos encontramos son justamente esto que planteabas al inicio, Gordon, que era las condiciones de desigualdad generan, bueno, no solamente la carencia ante distintos tipos de recursos o oportunidades para el bienestar, ¿no? En la Ciudad de México tenemos que, sin que sea exactamente así, más o menos tenemos dividido Oriente y Poniente, ¿no? Entre pobreza y riqueza de manera muy importante, en donde el acceso a las áreas verdes, al suelo, a vivienda, se notan de manera escalofriante en términos del acceso. Y eso, curioso, no solamente tiene implicaciones para los problemas que se viven de desigualdad entre pobres y ricos, sino esto genera problemas que terminan afectando también a los ricos. Por ejemplo, uno de los fenómenos que tenemos en la Ciudad de México es que nosotros tenemos más o menos la mitad del territorio de la Ciudad de México es un territorio al que se le llama suelo de conservación y que es un territorio formado por un suelo rural, agrícola y forestal, ¿no? Es un suelo en donde se supone que no puede crecer la mancha urbana, pero la problemática y el incremento de precios del suelo de la mancha urbana ha empujado a los grupos más pobres a habitar este suelo de conservación de manera brutal, ¿no? Porque en promedio
el metro cuadrado de esta superficie de suelo de conservación vale más o menos 3,000 pesos y en el suelo urbano vale más o menos 18,000 pesos. Pero resulta que en este suelo de conservación se encuentran los servicios ambientales que permiten la vida del resto de los que vivimos en la zona urbana, ¿no? Y el asunto está en cómo colocas condiciones de cambio para que esta desigualdad generada por, como dice Silvia, no solamente es un asunto de las instituciones que comunican y que crean posibilidades y ofrecen posibilidades para los habitantes de un lugar, sino de la política pública en general, de los acuerdos sociales y de cómo se cumplen estos acuerdos sociales entre sociedad y Estado. Y creo que la Ciudad de México, solamente por ser un ejemplo, es un ejemplo de algo que sucede en todas las partes del mundo. Y tiene que ver, creo, con, por supuesto, lógicas bajo las cuales hemos diseñado el manejo de las ciudades, pero a lo mejor también, y aquí a lo mejor tiene que ver con uno de mis hijos que es estudiante de filosofía y que se la pasa ahí diciéndome que ¿será que el punto está solo en buscar soluciones o a lo mejor tenemos también que buscar otras preguntas? Y estamos explorándola, desde dónde, o sea, esta creatividad realmente nos está abriendo para abrirnos a plantearnos nuevas preguntas. Y también creo que una de las crisis que tenemos, además de estos planteamientos que hace Robert, sí es cierto que algunas de las resistencias que ha habido, como el caso de las lagunas, donde el conocimiento nos ha permitido ver que pues no la reguemos, parecería que sí es un avance, ¿no? O sea, y eso nos ha permitido sobrevivir mejor, pero cada rato volvemos a tener este tipo de informaciones que conducen a la mayor parte de la sociedad a responder de forma inadecuada. El caso de los 2 litros diarios de agua, ¿no? Que se convirtió en un mito, en una moda, en algo que todo el mundo defendía y andaba cargando con su botella de 2 litros de agua para echársela al día. Yo creo que los puntos ligados a cómo construimos rutas de conocimiento, de pensamiento, de capacidad crítica, sí tenemos que seguirle dando vuelta, y todas las instituciones de la sociedad necesitamos buscarle por donde nos preguntamos nuevas cosas. Es muy interesante lo que dices porque se liga a lo que nos planteó Jorge Wagensberg, que tenemos que salir con preguntas, que tenemos que salir de nuestros diálogos, y el museo como espacio de diálogo que aquí se ha planteado, eso representa. Y esto implica romper paradigmas. Voy a poner un ejemplo que me parece maravilloso de lo que quiere decir romper paradigmas, porque me parece que tanto la ciencia como el arte permiten romper paradigmas. Esto tiene que ver con Bernard Shaw, el escritor Bernard Shaw, que le ponen un problema de estos que son circulares. Recibe en una ocasión una hoja de papel, una cartita, que dice la palabra imbécil. Y entonces, ¿cómo responde? Si uno dice, no señor, yo no soy ningún imbécil, uno está respondiendo dentro del marco en que te encuadraron. Se necesita entonces creatividad para romper este círculo. Creatividad que permite la ciencia también. Romper paradigmas es salirse del cuadro en que hemos estado pensando la realidad. La respuesta de Bernard Shaw es memorable, porque habla precisamente del ejercicio de la imaginación, que me imagino también que cuando se genera en diálogo hay una especie de contagio de imaginación, de creatividad, de pensar de manera rigurosa, con pensamiento crítico. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de Bernard Shaw? Dijo, yo he recibido muchas cartas sin firma.
Es la primera vez que recibo una firma sin carta. Se salió del paradigma en el que nos encontrábamos. ¿Qué posibilidades precisamente tienen estos espacios del pensar el museo en el siglo XXI para romper nuevamente los paradigmas? Ya habíamos hablado de cárceles conceptuales, pero curiosamente la ciencia intrínsecamente tiene la posibilidad de inspirarnos con historias reales que nos hablan de algo que reta nuestra imaginación, pero que está ocurriendo en la realidad. ¿Cómo comunicarlo? ¿En qué medida también el arte puede pertenecer a este proceso para comunicarlo de una manera interesante y fascinante? Y con esta pregunta prácticamente vamos a abrir algunos comentarios del público. Sí. Thank you. That was quite a challenging question. Well, when I don't know what to say, I look for a good quote, and invaluable source of good quotes. It's Winston Churchill. So Winston Churchill once said, he had a very big interest in architecture, and he said, "We shape the buildings, but thereafter the buildings shape us." And I think it matches very well the significant technological real in which we live. We create science and technology, but then our lives are shaped by science and technology. The problem is that it's not us who create science and technology, it's somebody else. Now, science has very well elaborated self-regulatory procedures, but still there's a lot of ethical questions related to cutting-edge emerging sciences, in which I believe we should take part, not just be aware of it, but also take part. And with the technologies, it's even worse. I mean, companies are not really very much interested in our participation. We are consumers. Well, actually, it's perhaps also optimistic that we are consumers. As consumers, we may not purchase a certain product, but we have to be informed consumers at least. And it's not trivial at all. Again, let's take an example of artificial intelligence. We really know very little about the thing, very little. In fact, scientists know very little about it. A friend of mine who is a very good Polish mathematician, and he, together with a group of colleagues who were developing a certain artificial intelligence on a certain topic, and they were watching how it solves the problem for the first time. And it solved the problem. So he asked them, well, how it did it? And they said, we have no idea. It's not a human. It doesn't think as us. It's something else. So we are facing a completely new world. I mean, it's, as Andres, you brought another nice quote, the future is now, it's only unevenly distributed. Yes, it's already there, but it's unevenly distributed, and sometimes we are not aware of it. This is the question of how we, as Central Science museums, can face this challenge. What's our role in it? I mean, it's not, of course, we can use the traditional way of our language, our exhibitions. We can do that. I think we have to go well beyond this. We have to, again, build bridges, invite different stakeholders, invite artists, provocateurs, policymakers, social activists, educators, consumers. And perhaps not in order to have a panel discussion, but in order to look at things from different perspectives, to realize that there are actually different perspectives, and leave the room with more doubts and more questions when entering the room. So perhaps that's our important role. Muchas gracias. Bueno, quiero hacer un ejercicio para finalizar, en donde les voy a pedir una respuesta muy breve y muy rápida, que está vinculada a lo que hemos estado tocando el día de hoy. Cuando estás planteando, Robert,
posibilidad de diferentes perspectivas que se integran, me hiciste recordar una editorial reciente que escribió el rockero Bono, planteando que la Unión Europea era una idea muy interesante precisamente de integrar diferentes perspectivas. Pero para que fuera verdaderamente importante, se tenía que pasar a un nivel mayor al de una buena idea. Y era una idea hermosa que nos conmueve a todos. Y es decir, que estamos uniendo aquí ya un elemento de belleza y está relacionado profundamente con el elemento de sueño que aquí se ha planteado en esta mesa. Entonces, para finalizar, pediría a cada uno de ustedes brevemente su sueño de un museo. Pónganse en los zapatos del niño que hemos sido. Me acuerdo que un gran escritor polaco, Bruno Schulz, decía que tenemos que madurar hacia la infancia, hacia recuperar la curiosidad y la capacidad de asombro que está en la base de la ciencia. Entonces les pido que se pongan en esos zapatos para entrar al sueño de su museo en el niño que todavía hoy vive de ustedes. No sé si corto se puede, pero me esfuerzo. Haiku. Sí, no tengo cerebro de Twitter. Es precioso. Creo en un museo deslocalizado en todas partes. La expresión para mí de esto es que yo imagino a las escuelas como museos, imagino a los sitios públicos de gobierno como museos, imagino a las calles y a la vida como museos. Entonces ya no es un problema de tamaño ni de dimensión, sino de una forma de pensamiento que es profundamente humana. Entonces imagino no me imagino al museo de un modo particular, sino una sociedad que piensa como museos. Silvia, te voy a dejar al final. Sí, vamos con Marina, que ya la vi que se puso los ojos de niña. Creo que tomaría, ¿está bien? Continuaría esta idea de Andrés y esta idea con la que partiste para pensar que sería eso que nos da como sociedad. Sería todo aquello que generamos en la calle para movernos hacia una condición creativa. Robert. Well, we started with the concept of muses, which I don't like, by the way. But let's come back to the ancient times. And I'm somehow personally feel very attached to the concept of agora, ancient marketplace, a lovely place and lively place where people meet, discuss, exchange ideas, they buy stuff, they drink, they eat, they laugh, and they have laugh. I would like the museum to be like Agora. Muy bonito, muy bonito. Y bien, ahora sí me la pusieron muy difícil. Sí. Creo que entre los tres que han hablado, y espero poder hacerlo acertadamente yo, hemos estado construyendo una idea de museo, porque creo que la idea de museo, la que yo pienso, no debería de ser mi idea del museo, sino la idea del museo que podemos construir todos juntos, pero con algunas reglas, como por ejemplo, dejar de engañarnos y pensar que los museos son neutrales, todo lo contrario, que
un museo que es capaz de tomar postura y defenderla. Es interesante porque es en realidad el museo está fuera de sus paredes, porque mientras el museo esté adentro de sus paredes está sujeto a las normas y reglas de su existencia como tal. Y creo que el paradigma al final que deberíamos de romper es precisamente el del museo al que yo voy, sino pensar en el museo que yo puedo crear, ¿no? Es un poco muros permeables, estas membranas permeables que deberíamos de ser los museos para que la sociedad entre y nos transforme y luego nosotros nos transformemos también. Muy hermoso. De hecho, me dejas pensando que lo que se generó aquí es algo que Julio en la novela Rayuela le llamaba el kibutz del deseo. Es decir, estamos hablando de una comunidad de inteligencia y de imaginación. Y eso es lo que creo que como nunca requerimos en nuestra sociedad. Y para terminar con un toque, quisiéramos plantearles precisamente uno de estos ejercicios que hemos elaborado de comunicación de la ciencia y de conceptos de información relacionados con el arte, que nos permiten ver cómo el conocimiento puede cambiar y transformar en nuestras vidas. Entonces voy a pedir que ahora pasemos una capsulita muy pequeña de 1 minuto que está dedicada a Oliver Sacks. Les quiero decir algo muy importante. La experiencia que van a ver narrada aquí tiene que ver con información que parte de la ciencia, pero cuando se hace bien común, cuando se hace kibutz, se vuelve otra posibilidad en las vidas de las personas. Y esto, curiosamente, surgió porque tiene que ver con una experiencia que yo tuve con mi madre, que tenía un problema de dificultad visual al final de su vida. De repente me encontré con una información científica que fue fundamental para ver cómo se podía transformar lo que mi mamá estaba viviendo, pero me di cuenta que podía transformar también a muchas otras más personas si teníamos la información rigurosa y correcta. Entonces vamos a ver en este momento esta cápsula de Imaginantes. Esta es una pausa para imaginarnos más allá de nuestras discapacidades. Una anciana le confiesa a un doctor que ve gente vestida con telas de cortinas. De pronto aparece un hombre con rasgos desfigurados y le sonríe. ¿Está loca? El doctor Oliver Sacks la observa atentamente. Es una mujer lúcida. Al verle los ojos, se da cuenta que está casi ciega. El doctor conecta los puntos. Usted no sufre ningún desequilibrio. Tiene el síndrome de Charles-Bonnet. Cuando se pierde la visión, que ya no reciben estímulos, se activan por sí solas. La anciana comenta con humor: dígale a todos que no estoy loca, que tengo el síndrome de Charles-Bonnet. El doctor Sacks dice que todos debemos saber que el 10% de personas con discapacidad visual padecen estos fantasmas. La única forma de enfrentarlos es con conocimiento y compasión. Nada más darle las gracias a este magnífico panel, magníficas personas que nos han ayudado a reflexionar sobre cómo podemos imaginar los museos y el compartir la inteligencia y la imaginación. Yo creo que esto es fundamental. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Roberto. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Creo que hay mucha conversación que puede seguirse dando. Quedaron preguntas sin ver. Yo les invito ahora a que podamos visitar el museo y pues ahí mismo adentro del museo habrá oportunidad de convivir, de preguntarnos, de platicar, de conocernos y probablemente de hacer una que otra de adentro. Me despido de ustedes con algo que nos causa mucho orgullo y les pido los últimos 3 minutos de su paciencia para que puedan ver el video que presentamos en Tokio para recibir la sede
de la Cumbre Mundial de Museos y Centros de Ciencias. Adelante, por favor. Muchas gracias. El aplauso es para ustedes. Más de 380 personas estamos reunidos ahora aquí y más de 3.200 personas conectadas de Facebook. Muchas gracias por su paciencia, por estar aquí, por compartir y sobre todo les invito, pasemos al museo, disfrutemos unos minutos, conversemos, hagamos